Buenos días desde el foco oscuro. Hoy estamos a 29 de junio del año 2023 y que me ese mi porque lo recuerde fue un emperador romano, pero bueno, tampoco estuvo mucho tiempo en el gobierno, estuvo entre los fue el año 2038 que fallece, pues eso, el 29 de junio, junto con su coemperador Pupiano. Se fue un Pupiano, otro fue Balbino, si no me equivoco. Pupiano y Balbino. Ambos lo mataron los pretorianos. Bueno, seguimos un poco con la efemérides. En el año 1014 se produce la batalla de Clelia, una victoria bizantina sobre Búlgara en el año 1014. Y más que cogieron 15.000 prisioneros búlgaros y los quitó los ojos. Bueno, a todos menos unos cuantos. Cogió el grupo y quitaba los hijos a 99 y a uno le dejaba uno. Y con ello que se volvieran a su tierra a ver que no sabía. Y se volvieran a rebelar. Bueno, pues seguimos un poquito cómo se la gastaban, ¿eh? Bueno, pues no sé, es un papa que fallece en el año 1099, fue el año entre 1088 y 1099, y también fallece en 1644 un León octavo, que también fue papa entre 1623 y 1644. Seguimos un poquito con el Tratado de Límites entre Argentina y Chile, se produce en 1881, y bueno, y pues, al hacer un poco de la Patagonia y tal, la dividen entre Argentina y Chile, en Santiago de Chile se firma este Tratado de Límites. En 1898, Mecachi, pues sí, se murió Mecachi. Mecachi fue un caricaturista que aquí hablamos el otro día de Amor Salvador Rodríguez, que fue un ministro de Hacienda. Pues aquí tenemos una caricatura suya de Mecachi. Sí, hombre. Bueno, pues seguimos un poquito con el pobre fallecido en 1898, no sabemos muy bien cuándo nació, por eso me ponemos ahí. Alberto I fallece en 1900, fue rey de Italia entre 1888 y 1900, pero lo asesinó Gaetano Bresci, es un anarquista, parece ser que había habido una masacre en Brava Bécaris, así, entre los obreros, protestas, y entonces, pues, un poco como venganza de esta masacre, pues le mata a este anarquista. Bueno, seguimos un poquito con la publicación en 1964 del Señor de los Anillos. Pues sí, El Señor de los Anillos. Pues ese gran libro, pues sí, el 29 de julio de 1954 se publica en La Comunidad del Anillo, pues el primer libro, un poco como la continuación del Hobbit, que ya había sido escrito. En España se traduce, se publica en 1977 por primera vez. Bueno, seguimos con la de 1957, que se funda la OIEA, que es el Organismo Internacional de Energía Atómica. Sí, y luego al año siguiente lo que se funda es la NASA, sí. Un poco se quita la agencia que había anteriormente, se Eisenhower firma la NASA, como había firmado también el anterior, de la OIEA. Seguimos un poquito pues con una boda, la de boda de Carlos y Diana de la Catedral de San Pablo. Pues sí, todo que fue un acontecimiento, bueno, era una cosa terrible. En España, en todo el mundo la vimos. En 1963 fallece Rocco Chinichi, que era un fiscal de Palermo, de antimafia, y claro, pues pasa lo que pasa, pues como a tanto se ha llevado la mafia por delante, pues fallece en el año 1983, pues, pues no sé, creo que fue un coche bomba, sí, sí, creo que sí. Sí, mediante un coche bomba fue asesinado. Bueno, en 1994 quien fallece es Francisco Veguilla Feliz, que era teniente general, director de la Policía de Defensa, y fue asesinado por ETA con un coche bomba, junto con su chofer y un tramoyista que estaba por allí haciendo unas obras. El hombre que no se metió con nadie. Bueno, en 2006 se produce la adopción de la Declaración Montreal sobre los derechos del LGTBI, que es una fecha importante, sí, el 29 de junio del 2006 en Quebec. Vamos con nacimientos. De 1356 nace Martín el Humano, que fue rey de Aragón entre los años 1396 y 1400. De Sicilia de 1409 a 1410. Y Martín II, que sucede a Martín I, que era su hijo, curiosamente. Pues sí, a veces pasan estas cosas. Pues sí. Walter Hulse en 1796 era un inventor, pues que le costaba perderse porque es que inventa el imperdible. Sí, el imperdible lo inventa y también inventa pues un poco lo que fue el precursor del fusil Winchester, el aparato de repetición. Inventó un fusil de repetición, no fue el Winchester, pero fue el que luego se basaron y compraron su patente y tal. Pues personaje importante también. Alexis de Tocqueville nace en 1805, un político, un pensador, un historiador. Su obra más famosa es La democracia en América, que habla de la democracia francesa, el francés en Estados Unidos, una obra muy importante, un clásico de la historia política. Bueno, otro señor que nace muy importante, el Benito Mussolini, en 1883, el 29 de julio, que fue algo así como presidente del Consejo de Ministros de Italia, del 31 del 10 de 1922 al 25 de julio de 1943, que le destituyen, pero luego se crea la República Social Italiana, y ahí es el Duce. Bueno, en 1943, del 23 del 9 al 28 del 4 de 1944, que ya pues se va al otro barrio. En 1892 nace William Powell,
Ese es un actor que tiene tres candidaturas al Oscar, nada más y nada menos, por La cena de los acusados de 1935, Servicio de las damas de 1937 y Vivir con papá en 1948. También aparecen también como Casarse con un millonario. Por un actor de esto muy importante, bueno, no es muy conocido, pero ahí está, ahí, muy buen actor. En 1898, quien hace Isidor Isaac Rabin, es un físico, que fue Nobel en 1944 por el descubrimiento del método de resonancia. Cierra que es posible verificar el registro de propiedades magnéticas de los átomos, sí, algo pues, supongo que importante. Bueno, y vamos un poquito con un nacimiento de 1925. Quien nace es Miki Theodorakis, lo más grande que hay en música, de cine, y estamos oyendo la música sí, de Zorba el Griego, que interpretó Anthony Quinn, pero que también hace la de Serpico y hace bastantes más cosas. Los músicos de películas griegos no tienen que envidiarle a ninguno del mundo. Dice Todorakis, Enancia Rebusicas, Painadete Calozopolo, Hermano Hadicadi, hay que escucharlos, lo mejor. Y es el Zorba, que igual es la más famosa, pero hay muchas muy buenas. Bueno, por ahora un poco seguir al ritmo de Miki Theodorakis, explicándoles estos acontecimientos. Alberto Liar nace en 1928. Este fue ministro de Defensa, había sido abogado del Estado. Después, después del 23 de febrero, había sido ministro de Industria de 1977 a 1978, ministro de Sanidad de 1980 a 1981 y ministro de Defensa del 26 de febrero, justo después del golpe de 1981 al 3 de 12 de 1980. Y escribe en los años que todo lo cambiaron, que yo no tengo escala y está muy bien, porque es un libro muy bueno sobre la transición. Bueno, vamos a seguir un poquito con Terele Pávez. Esta es una actriz española que nace en 1969, pues aparece en películas muy importantes como Los Santos Inocentes, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, La Comunidad, Las Brujas de Zugarramurdi. Y luego en televisión aparece en Cañas y Barro, La Barraca y sobre todo en Cuéntame, pues era la madre de Antonio Alcántara, con mucho genio ella. Pues bueno, por ahí hay que tenerlo también. Bueno, Tony Sirico nace en 1942, este es un actor, porque aparece en Los Sopranos, es Pauli Giualteri. Bueno, sobre todo se le conoce por eso. Bueno, es que Los Sopranos merece la pena. Bueno, en 1951 nace Cristiana Narbona, esta fue, fue ministra de política del Partido Socialista Obrero Español y fue vicepresidenta primera del Senado y ministra de Medio Ambiente 2004-2008 y es la presidenta del PSOE desde el 2019. Pues sí, Cristina Narbona, que nace este día, o sea, hoy está de cumpleaños, de felicidades. Pues bueno, seguimos un poco con Enrique Sierra, que bueno, pues que pues, ya saben estos días las cosas que pasan, pues que hace un poquito de calor, ¿a que sí? De la calle. Pues sí, Enrique Sierra, miembro de Radio Futura, autor de esa canción, parece ser. Al principio también fue miembro de Caja de Luz, con este peinado que lleva él pues nace en 1957. Bueno, pues seguimos un poquito con nacimiento Fernando Simón, porque se acuerdan del COVID, pues este que era epidemiólogo que nos decía estas cosas, de primero que no hace falta mascarilla, que no hay peligro, que si hay peligro, que hay que tener mucho cuidado, que hay que tener poco cuidado. Pues nace por el cumpleaños, pues nada, que le vaya muy bien y que no se coja nada. En 1981 pues acabamos con Fernando Alonso, que fue automovilista, bueno, y sigue siéndolo. Fue campeón del mundo en 2005 y 2006 de Fórmula 1, y su campeón 2010, 2012 y 2013. Y bueno, pues con el calor que hace, la escuela de calor, nos vamos despidiendo de ustedes hasta mañana, que sea el 30 de julio, y les contaremos más cosas. Hasta mañana, desde poco oscuro.